Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias. Me honra estar aquí con ustedes. Les voy a presentar un tema que se llama el derecho en la sociedad. Todos me escuchan perfecto, ¿verdad? No tienen ningún problema de audio. Subimos la voz, la mantenemos. Por favor, si alguien me puede indicar cómo me escucha. Hasta el momento se escucha bastante bien, licenciado. Ya si Bueno, gusta ir apagando su cámara web para que no pierda su ancho de banda. Y usted me indica cuándo pasa la siguiente gracias. diapositiva. Muchas gracias. Bueno, el escuchar el tema derecho en la sociedad cuando nos empieza a involucrar a los estudiosos del derecho y a quienes a lo mejor no estudian el derecho, pero tienen interés por las leyes, que a lo mejor somos todos los profesionistas, todos los ciudadanos, toda la sociedad nos debe de interesar el derecho. ¿Por qué? Imagínense ustedes una sociedad sin derecho. Sería complicado, ¿verdad? A lo mejor tendríamos que remontarnos a la prehistoria, en donde no había a lo mejor legislaciones, pero también se tenían reglas por respeto al derecho del tercero. Es decir, donde termina mi derecho, empieza el derecho de un tercero. Donde termina el del tercero, empieza mi derecho. Bueno, pues vamos a dar un panorama general de lo que es el derecho y lo vamos a ir relacionando con la sociedad. ¿Por qué es importante el derecho en la sociedad? Vamos a pasar, tía, por favor. El derecho se encuentra definido como un conjunto de normas que nos regula como individuos dentro de una sociedad. Por lo tanto, tenemos el elemento norma, el elemento persona y el elemento sociedad, los cuales tenemos que empezar a conectarlos y nos empezamos a remontar, como les decía, un poquito a la prehistoria, donde el ser humano era nómada, se trasladaba de un lugar a otro, hasta que empezó a encontrar un territorio, establecerse, y hubo la necesidad de empezar a establecer normas de convivencia social. Esto es, ¿qué derechos tenían que regular los diversos supuestos? Porque podemos hablar, lo vamos a ver más adelante, de cómo nos regula en nuestro entorno familiar, de cómo nos regula en nuestro entorno, a lo mejor de un municipio, de un estado, de una nación, de un continente, incluso cómo nos regula de manera internacional. Vean ustedes lo interesante, ¿eh? Tenemos diversos supuestos y día a día nosotros llevamos o aplicamos el derecho. Van a decir a lo mejor muchos de ustedes, bueno, yo estoy estudiando derecho, yo ya soy abogado, yo ejerzo el derecho, yo estoy en una oficina, yo estoy en una empresa, yo a lo mejor manejo algún transporte público y empezamos a ver que a todos nos involucra el derecho. Imagínense ustedes que el día de hoy por la mañana se levantaron, prendieron la luz, gracias a que tienen un servicio público que también es un derecho, pudieron prender ese foco y tener alumbrado su cuarto, su recámara. Posteriormente, a lo mejor, se dirigieron hacia el baño a tomar una ducha. También tuvieron otro servicio público que es el agua y que tenemos ese servicio público también y que es un derecho que tenemos como ciudadanos. A lo mejor al lado tenían a su pareja y que el mismo derecho va a regular el tipo de relación que tienen con su pareja. Hay quienes a lo mejor ya tienen hijos y empezamos a ver el derecho y la obligación que nos empieza a conectar con nuestros hijos. Salimos a la calle y el encontrar una calle limpia, pasó el servicio de limpia, que también es otro derecho que tenemos. ¿Ven ustedes cuántos derechos en un pequeño momento, que es en el momento en que me levanté y me dispuse a salir hacia mi trabajo? Ah, caray, trabajo, otro derecho, exactamente, porque ustedes tienen la obligación de cumplir con una jornada laboral y tienen el derecho de recibir su remuneración. Vean otro derecho. A lo mejor muchos de ustedes no tienen vehículo o si tuvieran vehículo, utilizaron una vía pública, es otro derecho. Placas de circulación es su licencia de manejo. Ven ustedes cómo nos empieza a involucrar
y a ese conjunto de normas, por eso hablamos en plural, porque son muchas las normas que nos regulan en nuestro quehacer cotidiano y hasta en lo que no hacemos, el derecho siempre va a estar presente. Y van a decir ustedes, ¿cómo es posible que también en lo que no hacemos se tenga un derecho? Por ejemplo, ustedes respiran. También es un derecho tener un ambiente sano y saludable, que nos lo debe de garantizar el Estado. Y que en el Estado tenemos unos representantes populares del Ejecutivo, del Legislativo, que unos se encargan de aplicar la norma y el otro de hacerla valer, otros de modificarla, y encontramos también el Poder Judicial. Entonces tenemos un nivel de gobierno federal, estatal o municipal, pero siempre dividido de acuerdo a la teoría de Montesquieu. Vean ustedes por qué se habla conjunto de normas que nos regulan dentro de una sociedad. Licenciado, ¿qué pasa si en la esquina no respeto uno de los derechos a lo mejor y obligaciones que tenemos, el uno y uno? A lo mejor no respeto el estacionamiento, una rampa para discapacitados, un espacio peatonal, un semáforo, alguna señal de alguna autoridad. Ven ustedes cómo involucra el derecho, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Conjunto de normas que nos regulan en lo individual, dentro de una colectividad, dentro de una sociedad. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se clasifica el derecho? Generalmente sabemos que nos acompañan compañeros de diversas partes del territorio nacional, de aquí de México, así también del continente americano o de algunos otros países. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Derecho público. ¿Por qué hablamos de un derecho público? Fíjense el elemento público, ¿eh? ¿Qué es lo público? Las autoridades, las vías públicas, la propiedad pública que involucra un sinfín de bienes reales, como son calles, como son banquetas, como lo es el alumbrado público, como lo son plazas, como lo son escuelas. Encontramos que el territorio público es muy grande. Entonces, donde se desarrolla ese factor público que tiene que ver con la autoridad, ¿por qué? Porque encontramos que tenemos autoridades desde la recal, pero también tenemos autoridades para aplicar el recurso de manera directa o indirecta, es decir, a través de un servicio público o a través de la prestación de un servicio público. Es decir, puede ser personal o puede ser real ese servicio público. Vamos a ver más adelante cómo se subclasifica este derecho público y cómo se divide de acuerdo a la materia. Derecho privado. Cuando escuchamos privado, a lo mejor pensamos en la relación entre dos o más personas. En efecto, la relación entre particulares. Hace rato comentábamos que a lo mejor ustedes acuden a la tienda y celebran un contrato de compraventa que a lo mejor puede ser desde un dulce, a lo mejor hasta toda la despensa, o a lo mejor van y compran un vehículo, compran una casa y estamos teniendo la relación con particulares. Tenemos también los actos comerciales, donde estamos comprando mercancía. A lo mejor muchos de ustedes se dedican al comercio o tienen familiares o clientes o asesoran personas que se dedican al comercio. Y empezamos a ver algún problema de audio por ahí, ¿no? Ah, empezamos a ver cómo regula la relación entre particulares. Otra clasificación que se hace es la de derecho social. Y encontramos social y a lo mejor lo identificamos con la sociedad en efecto. Son a lo mejor de los derechos generales, dice la doctrina, para grupos vulnerables, que puede ser la base de la sociedad, que es la familia, el derecho agrario que regula las relaciones de nuestros campesinos, de nuestros comuneros, de nuestros ejidatarios, lo vamos a ver también más adelante. Asimismo, una de las materias en las que estamos involucrados todos, que es el derecho laboral. Muchos de mis alumnos
me preguntan, maestro, ¿por qué cuando tuve mi primer trabajo, lo primero que me hicieron firmar fue un documento que se llama renuncia? Cuando tuve mi primer puesto de confianza, fíjate, que a lo mejor contraponemos la confianza de la parte patronal con la confianza de la parte trabajadora, pero de ahí empieza ese grupo vulnerable en decir, ¿y qué pasa si no firmo la renuncia? Pues tal vez no va a haber contrato. ¿Y qué pasa si a lo mejor me descontaron porque llegué tarde al trabajo y resulta ser que el reloj estaba adelantado o atrasado? También tenemos esa desventaja, por eso tenemos este grupo social, este grupo vulnerable que cobija a los ejidatarios, a los comuneros, a los miembros de una familia, principalmente a los menores de edad, pero también a la clase trabajadora. Vamos a empezar a ver en cada uno cómo se clasifica. Pasamos a la siguiente diapositiva para empezar a dimensionar hasta dónde abarca el derecho y cuál es la competencia que tiene el derecho. Tenemos como primer punto y punto de partida en cuanto a una nación, la Constitución, el derecho constitucional. ¿Cómo está constituida la nación? En el caso de México sabemos que está constituido por 32 entidades federativas. Sí, 32 entidades federativas, porque hace unos años hubo una reforma en la cual desaparece el Distrito Federal y se convierte en una entidad federativa más. Una reforma muy reciente de hace 3 años, en la cual se empieza a reconocer ahora al Distrito Federal como Ciudad de México. Se le da el papel de una entidad federativa más. Por tanto, tenemos 32 entidades federativas. ¿Dónde está constituido el territorio nacional? En las 32 entidades federativas, en un espacio aéreo que tenemos, en un espacio marítimo, tenemos también fronteras en el mar, tenemos también las embajadas que tenemos en diversas partes del territorio de otros países con los cuales existe convenio internacional. Tenemos también las embarcaciones y aeronaves. O sea, si vamos volando, a lo mejor, no sé, arriba de algún país europeo, eh, eh, están a punto de aliviarse las mujeres o su esposa y de repente dan a luz en ese avión, pero estaban arriba de un territorio europeo. De acuerdo a la Constitución, la nacionalidad que le reconoce es mexicana. Puede haber, de acuerdo al Tratado Internacional también, que se reconozca una doble nacionalidad. Hay que empezar a ver el supuesto y por eso tenemos los tratados internacionales que se regulan por el artículo 133 constitucional. Incluso van más allá, ¿eh? Porque de acuerdo a diversos criterios y a reforma constitucional, se empieza a decir, cuando un tratado internacional regula derechos humanos, se le reconoce a la par de la Constitución. Fíjense lo interesante, ¿eh? Tenemos lo que es el territorio. Ok, ya conocimos nuestro territorio. Lo pongo con los alumnos luego en las aulas, en decir, ¿cuál es nuestro territorio? El salón. Ahorita nuestro territorio es esta aula virtual, es nuestro territorio. Pero empezamos a ver que también requerimos el elemento personal, el elemento subjetivo, que es, en este caso, quienes estamos dentro de una nación. En este caso, quienes estamos dentro del aula virtual, ¿verdad? Es nuestro territorio. ¿Tenemos autoridades? En efecto, tenemos autoridades. En el caso de México, la propia Constitución, en su artículo 49, nos dice que el supremo poder de la Unión se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo, en esencia, tiene la facultad de crear, modificar, que se le llama reformar. Cuando vamos a hacer un cambio, se tiene que reformar. Cuando se va a quitar un artículo, se va a derogar. Cuando se quita toda una ley, el 100% se va a abrogar. Maestro, ¿y qué pasa si le vamos a poner algo más a la ley? Vamos a adicionar. Pero ¿quién tiene esa facultad? La facultad la tiene el poder legislativo. En el caso de México, el poder legislativo federal se deposita en 500 diputados
de los cuales, diputados federales, de los cuales 300 se eligen de forma directa y 200 por la vía plurinominal. Es decir, el porcentaje que obtienen de la votación se le va otorgando también a los partidos políticos. No pueden exceder de más de 300 diputados ningún partido político, es el límite. Tenemos también 128 senadores, de los cuales 3 se eligen por cada una de las entidades federativas y uno es por la vía plurinominal. Van en fórmula, quien quede en primer lugar entra a la fórmula, quien quede en segundo lugar va, el que iba en número 1 de la fórmula para formar los 3 senadores más el cuarto plurinominal. Más o menos tenemos 4, multiplica un 4 por 32, tenemos los 128 senadores. Poder legislativo federal. Poder ejecutivo federal. El Poder Ejecutivo Federal se deposita en un presidente de la República y que él se auxilia de secretarios de Estado. También tenemos un fiscal general de la República, quien de acuerdo al 21 constitucional es el que está facultado para la investigación de los delitos. Fíjense, y empezamos a ver de manera genérica cómo las autoridades empiezan a identificarse con las demás materias que vamos a ir viendo ahorita en lo particular. Pero ya tenemos constituido nuestra nación en territorio y también en poder, pero hace falta ese elemento subjetivo que es la persona. Y en efecto, también se compone de ciudadanos, también se compone de mexicanos y también se les reconoce derechos como personales a los extranjeros que legítimamente están dentro del país, de acuerdo a los tratados internacionales también se les empieza a reconocer esos derechos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son generalmente atribuidos a toda persona. Fíjense cómo está constituida nuestra nación. Territorio, población y poder. ¿La Constitución lo establece? Sí. La Constitución lo establece dentro de sus artículos. Otra de las ramas del derecho, me regreso un poquito constitucional, tenemos el elemento público que son las autoridades. Aquí tenemos de manera general depositadas todas las autoridades. Pasamos al derecho penal. ¿Pero por qué el derecho penal es de derecho público? Porque la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y es un ente público y es quien va a estar llevando la secuencia y la investigación de los delitos y que empezamos a ver cómo se lleva desde el lugar de los hechos con una cadena de custodia. En el caso de México, recuerden, junio del 2008 hay una reforma donde se empieza a implementar el nuevo sistema penal acusatorio. Es interesante, ¿por qué? Porque van a decir ustedes, si yo no soy estudioso del derecho, no me involucra el derecho, ¿me debe de interesar? Claro que sí, porque somos ciudadanos y todos somos susceptibles de algún hecho, punible o no punible. Si es punible, vamos a estar en presencia del derecho penal y va a llevar a cabo una sanción. Y tenemos que llevar a cabo un procedimiento y en el caso ahorita de nuestro país tenemos un juicio que es meramente oral. Derecho administrativo. ¿Por qué el derecho administrativo es de derecho público? Porque el derecho administrativo es el que nos va a decir cómo está integrada la administración pública federal. Y en el caso de México, se establece a partir del artículo 80 al 93 en el que dice cuáles son las facultades que tiene el Ejecutivo, cómo están integradas las secretarías, cuál es la facultad de cada una de las secretarías. Ustedes pueden entrar a los portales públicos, intentamos que la administración de pública es muy amplia, pero no únicamente nos vamos a limitar a estudiar lo federal, también nos vamos a ir a lo estatal, es decir, cada una de las entidades federativas tiene su propia constitución, es decir, cómo está constituido el estado. Me voy un poquito al estado de Michoacán, que dice la propia constitución, que está integrado por 113 municipios. Fíjense, caray, o sea, ¿el estado se vuelve a subdividir? Claro que sí. Y tenemos 113 municipios y nos dice cuál es la capital. En el caso de Michoacán es Morelia. De los estados vecinos, bueno, de Guanajuato, su capital es Guanajuato, de Colima es Colima, de Jalisco es Guadalajara,
Y empezamos a ver que cada una de las entidades federativas tiene su capital, que es donde se van a estar depositando los poderes de los estados, pero a su vez hay que también tienen un presidente, un gobernador, perdón, y que los municipios tienen un presidente municipal. Es decir, en el caso de Michoacán tenemos 113, bueno, constitucionalmente deberíamos de tener 113 municipios, tenemos 112 por el caso de Cherán, que se rigen por usos y costumbres. Quien se quiera meter un poquito al estudio de los derechos humanos y del artículo segundo constitucional, empezamos a ver cómo se reconocen los usos y costumbres en el caso de Cherán. Es un precedente interesante que también fue tema internacional. Entonces, vayan viendo ustedes los temas, quienes estén en el estudio del derecho, de aquí pueden sacar muchos temas que pueden explorar, que pueden investigar, que pueden indagar y que pueden nutrir en la investigación. Les comentaba, en teoría tenemos 113 municipios, deberíamos tener 113 presidentes municipales. Por usos y costumbres se rige uno, entonces tenemos 112 presidentes municipales y uno que se rige por usos y costumbres. Cada presidente municipal, dependiendo la entidad federativa, por eso les digo, así como estudiamos la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que estudiar las constituciones de los estados libres y soberanos para ver cómo nos dice que están integrados los municipios. ¿Por qué? Porque hay municipios en el territorio nacional que se componen por más de un regidor. Hay municipios que se componen por un regidor y la cantidad de regidores que establece la propia ley orgánica de la administración pública municipal. Fíjense, lo interesante del derecho administrativo que vamos a ver, el funcionamiento de todas las autoridades. Y van a decir, maestro, y únicamente son las dependencias de gobierno, no, también las entidades. ¿Por qué? Porque también tenemos empresas públicas como lo es Comisión Federal de Electricidad, que si bien tiene una participación pública, también ellos captan recursos y tienen su patrimonio propio y tienen su propia autonomía. Tenemos los sistemas de agua potable, que los tenemos en todos los municipios y que es facultad de los municipios de conformidad en el artículo 115 constitucional. Fíjense lo interesante que es la administración pública, porque digo, a ver, ¿a qué autoridad me voy a acercar en caso de que haya una violación de derechos humanos? Pues tenemos el amparo, pero también nos deja el camino abierto a hacer trámites administrativos. Imagínense ustedes que hay una oferta en alguna tienda comercial de un producto y de repente digan ustedes, dicen, oye, perdón, estoy equivocado el precio, ese no es el precio correcto, por tanto tienes que pagar el resto. ¿Puedo presentar una queja? Sí. También tenemos, en este caso, la Profeco, la Procuraduría de Defensa del Consumidor, en el cual se nos tiene que respetar lo que se oferta. Y empezamos a estudiar cómo diversas entidades federativas también las tenemos y que son parte de la administración pública. En el derecho administrativo es donde se va a estar regulando los derechos y obligaciones que tienen todas y cada una de las autoridades que forman parte de la administración pública, es decir, las que están en el Ejecutivo Federal, en el Ejecutivo Estatal o en el Ejecutivo Municipal. Derecho fiscal. Artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos, que nos dice que todos estamos obligados a contribuir de manera proporcional y equitativa. Y la pregunta, ¿por qué tenemos que contribuir? ¿Por qué pagamos impuestos? Así como nosotros tenemos el derecho de reclamar servicios públicos y servicios de las autoridades, también tenemos la obligación de cumplir como ciudadanos, en este caso con el pago de nuestros impuestos. ¿Qué tipo de impuestos van a ser o qué cantidad va a ser proporcional y equitativa a lo que ganemos? ¿Y por qué es de derecho público? Porque el Estado, a través del Servicio de Administración Tributaria, es el encargado de recaudar impuestos. Fíjense en lo federal. ¿Y en lo estatal también pagamos impuestos? Claro que sí. Las placas, los refrendos de nuestros vehículos son un impuesto estatal, por poner un ejemplo. Municipal también pagamos impuestos. El predial es uno de los ejemplos que
Podremos mencionar infinidad de impuestos. Digo, quienes se dediquen al comercio sabrán qué cantidad de impuestos pagan de licencias del vehículo, del negocio, del establecimiento, impuestos sobre la renta, y tenemos impuestos federales, estatales y municipales. Es decir, me voy a apoyar del derecho administrativo, sí, para poder ver las facultades que tiene, pero más a fondo vamos a conocerlo dentro del derecho fiscal para saber qué es lo que podemos impugnar. El derecho fiscal, ¿a quién le aplica? A todos los ciudadanos. Desde el momento en que nacemos, a lo mejor van a decir ustedes, es que pues yo nací en un hospital público, pues tuvimos que pagar prestaciones de servicio social para poder tener ese derecho a la salud. Ah, pero es que yo nací en un especial hospital privado. Ah, pues tuvimos también que pagar los honorarios de los médicos y también estamos en presencia del derecho fiscal porque tuvimos que contribuir con el Estado. Otra de las ramas que tenemos, derecho internacional. ¿Y por qué el derecho internacional es de derecho público? Les comentaba hace un rato, artículo 133 de la Constitución, que habla de los tratados internacionales, ¿verdad? Y que los tratados internacionales tienen que ser firmados por el titular del Ejecutivo, pero deben de ser ratificados por el Poder Legislativo a través de la Cámara de Senadores. Derecho internacional los va a regular, sí, porque a lo mejor muchos de ustedes son productores, no sé, de aguacate, de limón, de alguna carne, y requiero exportar. ¿En dónde me voy a apoyar? En el derecho internacional. Y el propio Estado es el que tiene dentro de la administración pública también y nos va a brindar el apoyo para llevar a cabo esa exportación o importación, dependiendo si la mercancía sale o entra, porque a lo mejor también requerimos comprar mercancía de otro estado y estamos en presencia del derecho internacional. ¿Cuál va a ser la magnitud? Pues dependiendo de la magnitud de su empresa. Más adelantito vamos a ver cómo se constituyen las empresas en otras de las ramas del derecho, pero lo hablamos a grosso modo, el derecho internacional a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores de las embajadas que nos van a estar apoyando. Incluso se conecta con las demás materias porque fiscalmente hay países donde están los convenios internacionales para no tributar doble, es decir, no voy a pagar impuestos aquí en México y en otro país. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo valer a través del respeto de ese tratado internacional. Vean cómo la dimensión de los derechos empieza a crecer, ¿eh? Más adelante les voy a dar desde un derecho particular hasta un derecho muy general que puede ser internacional. Derecho procesal. En una de las últimas diapositivas nos vamos a meter un poquito más a fondo del derecho procesal, pero quiso incluirlo dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque es de derecho público, porque así lo establece la propia Constitución a partir del artículo 94 al 107 constitucional, que termina con el juicio de amparo, pero nos dice que los juicios van a ser gratuitos, que no va a ser costas. Me preguntan los alumnos, maestro, ¿y por qué los abogados cobran honorarios? Porque el abogado está cobrando por sus servicios, pero la autoridad no tiene por qué cobrarnos por sus servicios, porque es de dominio público, porque a través del derecho fiscal nosotros estamos pagando nuestros impuestos y tenemos también derecho a que se nos administre justicia de forma gratuita y expedita. Fíjense, lo interesante que es. Vamos a ver cómo en el derecho procesal se integra por jueces, por magistrados o por ministros, y que tenemos diversas instancias, y que así como tenemos diversas ramas del derecho, en este caso sustantivo, en lo procesal también vamos a tener un derecho, por ejemplo aquí, procesal constitucional, un procesal penal, un procesal administrativo, un derecho procesal fiscal y un derecho procesal internacional. Ven ustedes lo interesante, ¿eh? Y cómo una materia empieza a conectar con la otra, pero para su estudio lo tenemos que dividir para mayor comprensión de la temática. En el derecho procesal encontramos estas figuras, por ejemplo, en el constitucional tenemos la defensa de la Constitución, que puede ser
combatida por un particular contra un acto de autoridad a través del juicio de amparo. Son una de las materias, de las últimas materias que llevamos en todas las licenciaturas en Derecho, una materia sumamente interesante, lo que es el amparo, porque ahí es donde viene la pericia del abogado para solicitar la interpretación del máximo tribunal y podemos desde modificar un acta hasta modificar una ley o incluso anular una ley por declararla inconstitucional. Tenemos también la figura ahí de la acción de inconstitucionalidad, es decir, aquella minoría que votó en contra de la reforma de una ley puede impugnar, sí, y lo se va a hacer a través del derecho procesal constitucional ante la figura de la acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué pasa cuando hay conflicto entre dos poderes? Pueden ser estatal, municipal, federal, uno del legislativo con uno del ejecutivo, uno del ejecutivo con uno del legislativo. Tenemos la figura de la controversia constitucional en materia electoral, que también se rige por el derecho procesal constitucional. También tenemos diversos medios de combatir los actos de autoridad. Tenemos un juicio que sus siglas son JDC, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y que si no me dejan ejercer mi derecho a voto, también puedo recurrir ante el máximo tribunal electoral para que mediante una resolución se me dé el derecho a voto, que es una de las facultades y las obligaciones que también tenemos como ciudadanos, y que como autoridad tenemos el juicio de revisión, que también es un medio de control constitucional. Tenemos el juicio político y el juicio de procedencia, es decir, un servidor público porque tiene fuero, ¿no se le va a poder juzgar? Claro que sí. Tenemos el juicio político, que es meramente administrativo, y el juicio de procedencia, que conlleva a la materia penal, el famoso desafuero. Fíjense, en materia penal también tenemos diversas instancias, desde jueces menores hasta el fuero común o el fuero federal, dependiendo el delito. En materia administrativa, al igual, tenemos trámites administrativos y trámites jurisdiccionales, al igual que el derecho fiscal. Y en el derecho internacional, un tribunal muy conocido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también ha dado diversas interpretaciones en todo el continente y que son base del derecho público. ¿Por qué? Porque nos atañe a todos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el derecho privado, fíjense, lo encontramos muy sencillito, derecho privado, el derecho civil y el derecho mercantil. ¿Qué característica tiene el derecho privado? Que regula los actos entre particulares. Y el civil, así como ven de pequeñito su clasificación y la palabra civil, es de los más extensos. ¿Por qué? ¿Qué regula el derecho civil? Uno de los primeros derechos que tenemos como personas es el derecho al nombre. Digo como personas de manera general porque tenemos dos tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas tienen ese nombre, pero las personas morales también tienen ese nombre que se subdivide en denominación o razón social. Y encontramos diversas empresas, a lo mejor ahorita la marca de ropa que traen puestas es una empresa, a lo mejor la computadora que tienen enfrente es otra empresa, la conexión que tienen por internet es otra empresa, y empezamos a regular el derecho mercantil. Fíjense, también empezamos a ver cómo se conecta y cómo el derecho civil es supletorio de las diversas materias. ¿Por qué? Porque es de los más amplios. Regula a las personas y dice, toda persona debe de tener un nombre, un domicilio, nacionalidad y un patrimonio. Fíjense, ¿eh? No, pues es que yo no tengo un patrimonio y soy persona. Claro que tenemos un patrimonio. A lo mejor unos más pequeño, otros más grande, pero todos tenemos un patrimonio. Es decir, nuestro patrimonio es nuestra computadora, nuestra ropa. Tenemos también derechos personales, nuestros conocimientos también empiezan a formar parte de esos derechos personales que pueden ser susceptibles a lo mejor patrimonialmente. Lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo, también se reconoce como un derecho.
Entonces, el derecho civil regula a las personas. La persona física además tiene otros atributos que es el estado civil y el género. El género que pues ahorita empieza a haber mucha interpretación en cuestión de que en las actas de nacimiento ya no es obligatorio poner el género, sino va a ser optativo hasta después de los 18 años por los atributos de la persona. Vean cómo empezamos a ver y tenemos que empezar a analizar qué es el domicilio, qué es el patrimonio, qué integra el domicilio, qué integra el patrimonio. Y vean cómo se empieza a hacer extenso el derecho. Vamos a ver que a lo mejor puede ser bienes reales o bienes personales, y que los bienes reales se pueden dividir en bienes muebles y bienes inmuebles. Fíjense, Hola, licenciado Arturo. Creo que tiene un problema con el audio. No sé si pueda desactivar y activar nuevamente su micrófono, por favor. cómo empezó a cambiar. Caray, o sea que es parte Nuevamente, no se logra escuchar. de mi ¿Puede volver a desactivar y activar nuevamente su micrófono, soy licenciado? maestro si mi rentado, pero lo que está dentro de tu patrimonio, no sabemos a cuánto también lo regulamos en civil. Encontramos también como son los derechos de autor, o son los créditos. Empezamos a hablar de las obligaciones, los derechos que como ciudadanos tenemos que cumplir y que empezamos a ver que un concelebrado que también regula el... Sí, bueno, dicen que se va a ver, vamos a... Bueno, bueno, sí, bueno, 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 escuchan por favor, Ya se Enrique, escucha Mercendo, bien. Patricia, escuchan, bueno, 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 ya. Regreso un poquito al civil que contempla desde las personas, desde las obligaciones, desde los contratos y las sucesiones. Vean lo amplio que es porque tiene que ver con todos los atributos de las personas, lo que puedo tener desde mi nombre, desde mis bienes, desde mis conocimientos y cómo se va a regular. El derecho civil en las diversas carreras sabemos que se lleva en 4 libros. Entonces es de los más amplios, de los más interesantes y como coincido con muchos autores, como lo han manifestado, en la columna vertebral de nuestro derecho. Derecho mercantil. ¿Qué es lo que voy a estudiar en el derecho mercantil? También actos entre particulares y que vamos a empezar a estudiar los títulos de crédito como son pagarés, letras de cambio, que nos sirven para la actividad comercial, ¿eh? Porque muchos a lo mejor no traemos efectivo, la tarjeta no pasó, la terminal se quedó sin internet. También la tecnología falla en el comercio, no solo en las aulas virtuales, como ahorita que nos falló un poquito el audio, ¿verdad? Pues a lo mejor no tenemos la conexión y no traigo efectivo, bueno, vamos a dejar un documento mercantil que puede ser un pagaré, ponemos la fecha de pago, época, la cantidad, quién es el acreedor, quién es el deudor y tenemos el medio para garantizar, ¿eh? Tenemos también los cheques. Conectamos con el derecho laboral, el cheque. Quincena. Estamos a 28, hablando de, estamos a pocos días de nuestra quincena, entonces hay que estar pendientes porque ya viene el pago. Entonces, a lo mejor es a través de un cheque. ¿Y qué tipo de cheque vamos a utilizar para determinado acto mercantil, eh? Dependiendo la cantidad, dependiendo la seguridad que le doy, puedo manejar el tipo de cheque que más me convenga o simplemente poner un cheque al portador y quien lo trae lo puede cobrar, siempre y cuando se tenga fondos. También dentro del derecho mercantil vamos a estudiar todas las sociedades mercantiles, es decir, aquella empresa, persona moral regulada por el derecho civil, pero aquí lo empezamos a estudiar más, a desmenuzar un poquito más.
Ahí es general, aquí es en lo particular, y empezamos a estudiar lo que son las sociedades mercantiles. Y también encontramos que vamos a empezar a estudiar los contratos mercantiles, es decir, aquel comercio que celebra un contrato se le denomina contrato mercantil. Si es entre particular, lo tenemos civil, pero si es más comercial, tenemos lo que es el derecho mercantil. Pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Derecho social, grupo vulnerable, la familia. Muchas entidades federativas en nuestro país, en México, aún no han especializado sus legislaciones, todavía sigue con el derecho civil, con el Código Civil, perdón. En otras entidades federativas ya se encuentra especializado el derecho familiar. ¿Y qué tiene el derecho familiar o cómo cambia el derecho familiar la relación personal? Pues en el derecho familiar encontramos desde cómo se encuentra constituido el parentesco. Línea recta ascendente, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Línea recta descendente, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto. Pero también tenemos parentesco colateral, es decir, mis primos, mis tíos, y que empezamos a contar los grados siempre subiendo hasta el progenitor y luego bajando, para saber los grados de parentesco y que nos va a servir para determinar los derechos a la herencia o incluso el parentesco que tenemos siempre y cuando sea por consanguinidad, pero también tenemos el de adopción y que vamos a encontrar cómo es un trámite de adopción, quién puede adoptar, cómo puede adoptar, dónde puede adoptar y cuáles son las condiciones para adoptar y cómo se puede revocar incluso esa adopción, ¿eh? Fíjense cómo empezamos a conectar el derecho familiar, la relación que me puede unir con una persona a través del matrimonio o que me puede separar a través del divorcio, que tenemos también el concubinato, que es otra de las formas de unión. Fíjense lo interesante que es también el derecho familiar, que era una rama que originalmente estaba en el derecho civil, pero se le tiene que dar un trato dentro del derecho social. ¿Por qué? Porque están los menores de edad. Los menores de edad que tienen derechos a alimentos. Alimentos sí, y los alimentos no únicamente es la comida, también es el vestido, también es el hogar, también es la educación, también lo son los servicios de salud y cómo también tienen derechos y obligaciones. Digo, porque cuando somos menores de edad siempre reclamamos, mamá, quiero ir a la calle, ¿por qué? Porque tengo derecho de salir, tengo derecho de convivir con mis amigos, tengo derecho de estar interactuando con otras personas, pero también tenemos las obligaciones, ¿verdad? Y van desde derechos a lo mejor morales que se empiezan, fíjense cómo hablamos de sociedad hace rato, derechos de sociedad, cómo los tenemos como derechos sociales, el si quiero salir, tengo que tender mi cama, tengo que recoger la mesa, tengo que hacer mi tarea, tengo que doblar mi ropa, me tengo que asear, bañar, lavar mi boca, y ahora sí voy a poder gozar de mi derecho de salir a lo mejor a jugar con mis amigos. Pero tenemos ese grupo vulnerable que son los menores de edad. Pasamos a lo que es el derecho laboral. Les comentaba, el derecho laboral se conecta también con el derecho fiscal a través de la seguridad social. Muchos de ustedes a lo mejor ya trabajan o han trabajado y tienen derechos, pero también tienen obligaciones, ¿verdad? Y tenemos uno de los derechos que es, en este caso, el derecho a una nómina. Les comentaba hace rato, hablando del derecho mercantil, los cheques, ¿verdad? Si yo cumplí con mi horario y mi jornada laboral, voy a tener íntegra mi nómina. De lo contrario, a lo mejor voy a tener alguna sanción, que digo, la sanción no únicamente es unilateral, tiene que ser bilateral, pero voy a ver que se empieza a regular por el derecho laboral. ¿Y qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Tengo derechos? También sigo gozando de derechos. Tengo derecho a una indemnización, tengo derecho a que se me paguen mis vacaciones proporcionales, mi aguinaldo proporcional, mi prima de antigüedad. Fíjense cómo empieza a conectar, ¿eh? ¿Y qué pasa si descubro que no estuvieron manejando o no se estuvieron dando los pagos a la seguridad social? También puedo reclamar ese derecho y también va a ser sancionado en esta cosa, caso la parte patronal. Vean ustedes lo importante que es la seguridad social, ¿eh? No únicamente estamos pagando para el futuro, para nuestra jubilación, podemos pagar para una incapacidad,
podemos pagar para una pensión, podemos pagar también para una indemnización, podemos pagar para tener servicios de salud, tenemos que pagar también para tener servicio de vivienda. Grupo vulnerable, ¿por qué? Porque la clase trabajadora en ocasiones, salvo cuando tenemos a lo mejor la conexión colectiva a través de sindicatos, a lo mejor puede ser un medio de más presión, pero cuando es en lo individual, pues a lo mejor en muchas ocasiones es más fácil para el patrón decir, fírmame tu renuncia o pasa por tu liquidación. Otra de las ramas del derecho social, grupo vulnerable, es el derecho agrario. En el caso de México, ustedes sabrán que de acuerdo al artículo 27 constitucional, nos dice que tenemos diversos tipos de propiedad: la propiedad pública, la propiedad privada, la propiedad ejidal, la propiedad agraria y la pequeña propiedad. Grupo vulnerable, en efecto. ¿Por qué? Porque nuestra clase campesina en ocasiones es más vulnerable a lo mejor a, a ser engañada en la. Imagínense ustedes que les digan, vamos a dotar de algún apoyo a nuestra clase campesina. Y a lo mejor de repente lo que firmaron, pues fue la cesión de derechos de sus títulos agrarios. Grupo vulnerable también lo tiene. En estas tres materias se tiene una figura que se llama suplencia de la deficiencia de la queja. ¿En qué consiste suplencia de la deficiencia de la queja? En que la autoridad tiene que indagar más allá los hechos de lo que se estipula por las partes. En las otras no, ¿eh? En las otras la pericia del abogado es la que se tiene que llevar y poner en juego en la mesa. En derecho familiar, laboral y agrario, la autoridad se encarga también de llegar a la verdad en cuanto a los hechos. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Derecho procesal. Les comenté hace rato en la clasificación del derecho público que ahí está aterrizado el derecho procesal y que tenemos el derecho procesal constitucional, penal, fiscal, internacional, administrativo, procesal civil, procesal mercantil, procesal laboral, procesal agrario, procesal laboral, procesal familiar, también lo tenemos. Fíjense, en cada uno tenemos su propio procedimiento. ¿Cómo puedo hacer valer o solicitar que la autoridad haga valer mis derechos o incluso mis obligaciones? Porque no únicamente podemos reclamar derechos, sino también cumplir con las obligaciones a través de la autoridad. Imagínense ustedes que están comprando un vehículo y de repente quien se los compra dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a recibir los pagos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque quiero mi vehículo, quiero que me regreses mi carro. Oye, celebramos un contrato de compra-venta y a través de la autoridad yo voy a depositar y voy a cumplir con la obligación. Por si el día de mañana me quiere demandar un cumplimiento de contrato, yo me voy a excepcionar diciendo, yo cumplí con el pago. Fíjense, tenemos aquí algunos de los elementos del derecho procesal, que es la acción. Cuando escuchan ustedes acción es movernos, ¿verdad? Activarnos. Así en efecto, vamos a echar a andar el aparato jurisdiccional, vamos a accionarlo a través de un documento que se llama demanda. O en materia penal tenemos lo que es la querella o la denuncia. Activamos a la autoridad a través de la acción, pero se le tiene que correr traslado a la contraparte para ver si ellos se excepcionan. Imagínense en el caso de que les demandan el cumplimiento, la rescisión del contrato de compraventa del carro porque no pagaron. Ustedes van a contestar excepcionando, decir, sí, en efecto, no me aceptaste el pago y yo fui a depositar la autoridad, pero yo cumplí, me estoy excepcionando a través del pago. Fíjense, una acción, enfrente tenemos lo que es la excepción. En la acción vamos a tener que poner las pretensiones de la parte actora, del sujeto activo del juicio procesal, y en la excepción, en el sujeto pasivo vamos a tener las defensas. Es decir, uno pretende, el otro resiste a través de las defensas. Una vez que la autoridad ha escuchado a las partes, tiene la obligación de mandarlas llamar para ver si logran una conciliación, una composición amigable.
Fíjense, tenemos otra figura que dice la ley, vamos a invitar a las partes a que platiquen, a que concilien. Después de eso, si no llegan a un arreglo, pues vamos a tener que abrir el juicio a prueba para que ahora sí aporten todos los medios de convicción. Y las imágenes que vimos más atrás, les vimos a la diosa Temis. Aquí también tenemos una balanza. De acuerdo a donde se vayan aportando las pruebas, es hacia donde se va a hacer la balanza. Maestro, y si yo, por ejemplo, aporto muchas pruebas, ¿tengo la ventaja de ganar? No, porque a lo mejor esa prueba hace contrapeso a la balanza porque se va para el otro lado la prueba, favorece a la contraparte y no, en este caso, a quien estoy asesorando o defendiendo. Una vez que están los medios de prueba, se concluye y las partes tienen que emitir sus alegatos y después el órgano jurisdiccional tendrá que emitir su sentencia, en la cual va a dictaminar y va a determinar a quién de los dos le asiste la razón, quién tiene la verdad legal. Si no estoy conforme con la resolución, tengo medios de impugnación. En muchos de los juicios tenemos la segunda instancia, salvo los juicios que son uninstanciales, y finalmente tenemos el juicio de amparo directo. Pero primero tenemos que agotar las instancias que nos establece la ley procesal para después poder llegar al amparo. ¿Ven ustedes lo interesante que es el derecho? Cómo conectamos con todo nuestro entorno social y que vemos también cómo tenemos el medio para hacer valer nuestras normas y que la autoridad nos lo debe de garantizar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tiene que ver la sociedad dentro del derecho? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque como población estamos regulados por nuestras leyes, que tenemos desde derechos generales que se encuentran establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a un territorio, a poseer, ya sea por posesión o por propiedad, pero tenemos un derecho a un territorio y que se nos respeten los derechos que tenemos como poseedores o como propietarios. ¿Y quién lo va a hacer valer? Un poder que está representado por la propia sociedad, sí, de la sociedad, que es parte de nuestra democracia, del pueblo surge el propio poder. Nosotros en las elecciones estamos eligiendo a quienes van a ser nuestros representantes federales, estatales y municipales, pero también como sociedad tenemos el derecho de reclamar de ellos el cumplimiento de nuestros derechos y de sus obligaciones. Es decir, que pongan todo su empeño y toda su labor como entes públicos. Pasamos a la siguiente diapositiva para cerrar. Muchas gracias, compañeros. Espero haya sido de su agrado este material que preparé para ustedes y esta conferencia.